Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de un ensayo sobre la exposición para el Congreso, bueno, el Congreso en Administración de Empresas y cómo mostrar cómo el Machine Learning, las técnicas de Machine Learning puede ayudar a desarrollar un pensamiento computacional en los estudiantes, es decir, esa capacidad para resolver problemas, llevándolo a términos computacionales. Entonces, que el computador se vuelva una ayuda para ellos, un apoyo. Entonces, acá tenemos, bueno, para ver la presentación, bueno, miremosla acá. Esta es presentación a Socolfa. Aquí tenemos la presentación, la abrimos a través de LibreOffice Impress y tenemos que es el encuentro de investigación, conferencia internacional a Socolfa 2023, y el título es Desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de administración de empresas con Python y Machine Learning, educación 5.0. Exponemos la profesora Lady Viviana de la Osa Villadiego y Marco Julio Cañas Campillo, ambos investigadores de la Universidad de Antioquia. Como introducción, la profesora nos va a presentar que el pensamiento computacional es una forma de pensar que permite a las personas resolver problemas de forma lógica y sistemática. Es una habilidad esencial en el mundo actual, ya que cada vez más las tareas se automatizan, ya que cada vez más ya que cada vez más tareas se automatizan y requieren personas que puedan pensar críticamente y resolver problemas de forma creativa. El desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes de administración de empresas puede contribuir a mejorar la toma de decisiones, afrontar y resolver problemas de manera estructurada y lógica, y analizar de manera más eficiente los datos empresariales y optimizar procesos. Aquí en el gráfico nos muestra cómo uno puede, en qué consiste ese pensamiento computacional, que tiene una parte de descomposición de los problemas en partes más simples, la de seleccionar cuáles son las variables relevantes, es decir, la abstracción, la de organizar en secuencias lógicas o diagramas de flujos, es decir, formar algoritmos, y el de identificar patrones o regularidades en los datos. Como metodología, la profesora nos presentará que la propuesta tiene un enfoque, la propuesta de implementación del desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de administración tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y se empleará un estudio de caso que permitirá comprender en profundidad los procesos y las experiencias de los estudiantes. Esta es una profesora, estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, muy versada y con grandes cualidades humanas y profesionales, y nos mostrará que entonces esa metodología parte de una fase 1 de planificación en la que se establecerán los objetivos, la justificación y la identificación del caso de estudio, para pasar a un diseño de la investigación con un marco teórico y un diseño de estudio de caso, y el desarrollo de un cuestionario para ver cómo los estudiantes han sido impactados con la propuesta de desarrollo del pensamiento computacional, en el que también se hará selección de participantes, entrevistas de recopilación de datos, entre otras, en la fase 3 de implementación del estudio. Y en la fase 4 de análisis de datos se transcribirá y codificará y se hará un análisis de contenido. Y en la fase 5 se hará una interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Y en la fase 6 de documentación y presentación se hará un informe de investigación, presentación de resultados y evaluación de la propuesta, retroalimentación y demás. Y esperamos en este proceso de implementación de esa propuesta que, que los estudiantes puedan reconocer la relevancia del pensamiento computacional como una habilidad esencial en el campo empresarial actual. Se destaca los resultados, bueno, pues resulta,
esperamos el reconocimiento, esperamos por parte de los estudiantes, intervenidos, el reconocimiento de la relevancia del pensamiento computacional como una habilidad esencial en el campo empresarial actual, donde el análisis de datos y el machine learning se han vuelto cruciales para la eficiente toma de decisiones y la resolución de problemas. El desarrollo de estas habilidades en los estudiantes puede proporcionar una ventaja competitiva y permitir la toma de decisiones informadas y estratégicas, y la formación en pensamiento computacional debe ser considerada como parte integral del currículo de los programas de administración de empresas para preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo laboral con entornos empresariales cada vez más digitalizados y tecnológicos. A manera de conclusión, entonces, la investigación busca demostrar, demostrar la importancia de incorporar el pensamiento computacional en la formación de estudiantes de administración de empresas. Esta habilidad puede potenciar su capacidad para abordar problemas empresariales de manera efectiva y tomar decisiones basadas en datos. Y la propuesta contribuye al desarrollo del pensamiento analítico de los estudiantes al enfrentarnos a desafíos empresariales del mundo real, que requerirán un enfoque basado en datos y la aplicación de algoritmos de machine learning. Y los estudiantes, buscamos que los estudiantes reconozcan, reconozcan la relevancia de las habilidades adquiridas en su futura carrera profesional, y esta conexión entre el aprendizaje y el mundo laboral puede aumentar la motivación y la retención de conocimientos, y se aliena a fomentar la colaboración entre departamentos académicos e interdisciplinaria, específicamente entre el Departamento de Administración de Empresas y el Departamento de Informática y Tecnología, para fortalecer la integración de las habilidades técnicas en el programa. Entonces, se invita a fomentar la colaboración entre departamentos académicos. Y aquí damos control G y usando PowerPoint 2007-365. Y aquí las referencias de la investigación, que son Manos a la obra del Machine Learning, Hadron Machine Learning with Scalar Keras en TensorFlow, y McKinley, Python para Data Analysis, y Quiros Vallejo, Carmona Mesa y Castrilla Yepes, integración del pensamiento computacional a la educación primaria y secundaria en Latinoamérica, una revisión sistemática de literatura publicada en la revista de Educación a Distancia, y es donde aquí aparece la URL con la que puedes recuperar este documento. Y te agradecemos mucho. Vamos a mostrarle, ya para terminar, una aplicación. Aquí tenemos cómo, desde el enfoque del Machine Learning, la ciencia de datos, queremos que, por ejemplo, proponer a los estudiantes que consideren esta herramienta para el cálculo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un punto de parcial en el que lo titulan como reposición de inventario, en el que se presenta el costo de un pedido y transporte de elementos utilizados para la fabricación de un producto, y le dicen que ese costo se mide en miles de dólares y el tamaño en cientos, y lo que le piden es encontrar la razón de cambio de C respecto a X cuando X vale 10, 15 y 20. Esa razón de cambio es como la velocidad de cambio, entonces a mí me gusta mejor llamarla razón de cambio o velocidad de cambio. Encontrar la velocidad de cambio del costo C, me gusta mejor decirlo, del costo C respecto del tamaño del pedido X cuando este vale 10, 15 y 20.
y qué implicaciones tienen estas velocidades de cambio cuando el tamaño del pedido aumenta, y qué implicaciones tienen estas velocidades de cambio cuando el tamaño del pedido aumenta. También se pide que responda cuándo se generará el costo mínimo y de qué valor es este, y probar que efectivamente es una función de costo mínimo, es decir, una función que tiene efectivamente un punto o hay un valor de pedido adecuado para que el costo sea el menor de todos en el dominio donde ya está definida, que es para cualquier tamaño de pedido mayor o igual que 1. Entonces, desde el enfoque de ciencia de datos, proponemos que la solución sea de esta manera. Bueno, aquí le damos Shift Control y guión, y para la solución le decimos, bueno, pues haga la representación tabular, es decir, como se presentan los datos estructurados. Entonces, para responder a las preguntas, obtenga la representación tabular de la función de costo, obtenga la representación tabular de la función de costo, luego obtenga la representación gráfica, y eso le permitirá tener una visualización de ella y poder ver si efectivamente es de costo mínimo y dónde es el costo mínimo, y qué tamaño del pedido, cuál es el costo mínimo y dónde se ocurre, es decir, qué tamaño del pedido tiene que ser para obtenerlo. Entonces, realice la visualización de la función de costo, y con eso se busca que uno pueda ya con eso responder. Usualmente este punto lo pierden mucho los estudiantes, lo perdieron en este punto entre otros, y queremos mostrar que podría ser desde este enfoque muy sencillo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues le ponemos unas líneas de código en el cuaderno y le decimos, para hacer la representación tabular, import numpy as np para crear vectores de abscisas, y importe pandas as pd, porque pandas nos sirve para crear data frames o representaciones tabulares de datos muy buenas. Entonces, esas dos librerías nos van a permitir la representación tabular. Entonces, el dominio, nos dijeron, pues creas un dominio como un vector, un dominio acotado infinito con np.arrange, y la función arrange me sirve para decirle, bueno, quiero desde 1 hasta 20, 30, 40, 50, por ahí por ejemplo a 60, con incrementos de 0.5 en 0.5. Es así, él me da dominio, ese vector dominio o de abscisas, mira que me da números hasta casi 60. Para que llegue a 60 exactamente le aumentas el 0.5. Entonces, en realidad yo puedo ponerle aquí un aumento epsilon, y aquí le ponemos que el incremento sea cada epsilon. Entonces aquí le pones epsilon, queremos que sea de 0.5, y para que llegue a 60 queremos más epsilon. Entonces así uno ve que le creó unos puntos. Miremos que aquí epsilon igual a 0.5 lo defines, y aquí ya lo corremos de nuevo, y bueno, aquí me dice epsilon, aquí epsilon, así nos dice que bueno, no copie mal, copielo bien, y epsilon no está definido. Entonces aquí vuelve y uno dice, bueno, aquí vamos a abrir la celda, vamos a ver aquí, bueno, aquí ya no lo generó hasta 60, pero para abrir la celda completamente le damos, bueno, aquí para que nos las extienda, bueno, nos la ocultó, vamos a ver aquí. Entonces ahora ya mostró el dominio, y cuando tienes el dominio ya le pides, bueno, ¿y cuál es el rango? Pues defines la función como una función de Python que se puede definir muy fácilmente como pues, esa función de costo, como c igual a lambda como función del tamaño del pedido x. ¿Y de qué manera está definida? Pues como la ponemos en términos de Python. Entonces aquí nos dicen, bueno, pues
ella está definida como 100 veces 200 sobre x2 más x sobre x más 30. Entonces aquí le pones eso en lenguaje Python y le dices 100 que multiplica a 200 dividido x a la 2 más x dividido x más 30. Ya con eso tiene la función de costo. Cuando tiene la función de costo ya le dices dame el rango, y el rango que es, pues es el costo evaluado en el dominio. Y así el estudiante, miren que termina muy rápido. Mire que así ya le hizo el rango, ya le dice bueno, y grafíquemelo. Bueno, ya cuando tiene dominio y rango, grafíquemelo en forma tabular y luego en forma gráfica. Entonces en forma tabular le dices bueno, representación costo en forma tabular, crear la variable costo en forma tabular con pd.dataframe, él te lo completa, y dataframe actuando sobre un diccionario, para que el diccionario le puedas decir a través de una clave cómo quieres llamar a la primera columna de la tabla, que la vamos a llamar tamaño del pedido, y dos puntos, eso va a llamarse dominio, ese es el dominio de la función, coma, y la otra columna la queremos llamar costo del pedido. Entonces costo del pedido, y entonces le ponemos los datos de ese que es el rango de la función, rango. Ya cuando él lo tiene, le puedes decir bueno, ahora imprímame el costo en forma tabular, y aquí te lo muestra. Entonces mire que le muestra al estudiante que efectivamente a medida que el tamaño aumenta, la tabla se lee usualmente desde arriba hacia abajo. Mire que cuando el tamaño aumenta de 1 a 3, el costo va disminuyendo de 20.000 a 2.231. Entonces está mostrando que el aumento del tamaño del pedido disminuye el costo. Ya aquí, para valores del tamaño del pedido mayores a 50, nos está mostrando que antes el costo está aumentando. Entonces nos muestra que esa función de costo disminuye para luego aumentar. Entonces que debe tener algún punto en el intermedio entre 1 y 60, en el que habrá un tamaño que hace que el costo sea mínimo, probablemente. Entonces que verlo desde una tabla es mucho más enriquecedor para la lectura, para el estudiante. Ver los datos de manera estructurada es mucho más fácil para la interpretación. Entonces ya aquí le ponemos, bueno, pues entonces dice las observaciones o interpretaciones del gráfico, y bueno, pues él muestra en esto que las interpretaciones, pues una de ellas es que el costo parece ser, esa función de costo parece ser una función de costo mínimo, puesto que sí parece ser que se minimiza en alguna parte del dominio para algún valor para algún tamaño mayor que 1. Entonces parece ser que el costo inicialmente disminuye para luego crecer. Eso hace que entonces pueda ser de costo mínimo, entonces que el estudiante escriba todo, entonces que tenga un espacio para poder tomar decisiones. Esta es la parte más importante. Miren que ya la máquina con estas líneas de código le permitió poder hacer esta interpretación y muchas más, y luego con el gráfico completar. Entonces le dicen así, pues import matplotlib.pyplot as plt, pues esa herramienta le dices plt.plot, la función plot, que es para trazar gráficos de líneas. Bueno, pero inicialmente lo vamos a hacer como skater, entonces vamos a llamar a la función skater, y le decimos que grafique el dominio contra el rango y que lo ponga de color, digámosle de color rojo. Entonces ahora sí, él nos grafica y me dice, bueno, pero es que Matplotlib todavía no está. Bueno, pyplot, aquí es pyplot. Entonces bueno, lo corres de nuevo y ahora sí, mire que te grafica que efectivamente el costo inicialmente es muy alto y va cayendo.
los puntos van cayendo y perdiendo altura, y pareciera como que no se notara mucho que después fueran a empezar a subir. Es que para poder hacer eso uno puede acercar más el gráfico para ver que efectivamente esa función sí está decreciendo para luego subir, es decir, que en algún momento se hace mínima. Entonces ya la parte de cómo se hace mínima no se nota mucho, pero que se hace mínima en algún valor entre 10 y 60, más o menos entre 10 y 60 ella se hace mínima. Entonces queremos saber exactamente cuál es el valor para el que se hace mínima. Uno tabularmente puede acabar de mirar a ver dónde, entonces uno dice, pues muéstreme los datos. Cuando está en DataFrame le dice muéstreme los datos, pongámosle punto .geadd, y él me muestra los 5 primeros, y con punto .geadd 20 me muestra los primeros 20, y así me muestra que cuando el tamaño del pedido va aumentando, mire que el tamaño del pedido va aumentando, que le vamos a quitar para poder visualizar mejor. Mire que cuando va aumentando de 1 a 2, 3, el costo del pedido va disminuyendo de 20, 8000. Eso usted va viendo que cuando llega a 10, a 10.5, el costo ha bajado ya hasta 207. Entonces usted dice, no, pero metámosle más, metámosle entonces hasta 40. Entonces vámonos hasta 40 para ver hasta dónde sigue bajando. Y usted ve, mire hasta 40 y mire que le va mostrando así, vean. Ya en 10, ¿cuánto es el costo? Ya en 15, que el costo es menor. Ya en 20, que el costo es aún menor. Y que sigue bajando. Entonces me dice, no, entonces dele más. Entonces muéstreme mejor entre 20 y 50. Vámonos aquí. Y 50, a ver qué tal. Entonces eso se hace con esta notación de 2 puntos para el operador hasta. Bueno, aquí no nos quiere utilizar el operador hasta, dice que invalida sintaxis. Entonces podemos decirle, creo que es iloc, y ahora sí, y con notación de corchete. Entonces decimos, ese intervalo lo decimos con notación de corchete, entre 20, 2 puntos y 50, porque ya sabemos que de 20 en adelante todavía seguirá disminuyendo, y que es antes de 60 en que empieza ya otra vez a crecer el costo. Entonces que lo pueda buscar. Entonces miren que ya aquí nos dice, bueno, vea, ya entre 20 y 50, en la instancia 20 dice, bueno, cuando el tamaño del pedido es 11, este es el costo. Cuando el tamaño es 11.5, este es el costo. Y cuando ya es por allá, aquí llegó como a 20 y pico, a 25, sigue bajando. Miren que todavía sigue bajando 91, 90. Entonces que todavía en 25 sigue bajando. Entonces no dice, entonces pongámosle entre 30, el índice 30 hasta 60. Vamos de 30 a 60 a ver qué tal. Entonces miren que tabularmente le puede buscar que miren que ya cuando el costo es de 21, el tamaño es de 21, el costo es de 86, 21 y 5 sigue bajando a 85, y de 26 sigue bajando a 76, y mire que cuando el tamaño ya sube a 28 baja a 73, y que todavía sigue bajando cuando está en 30.5. Entonces uno dice, entonces pónganme entonces ya no entre 30 sino entre 40 y 60, pongámosle 80, entre 40 y 80. Y miren que ya ahora nos dice, bueno, pues cuando el tamaño del pedido ya va aumentando a 36, el costo ya es de 69, a 37 es de 69, a 37.5 es de 69.77, o sea que va bajando todavía. 38 va bajando a 69.73, y 38.5 va bajando a 69.9, aquí 69.67, 69.65, 69.64 y 69.64. Y mire que como que ya en 40.5 ya bajó como sigue bajando. Entonces todavía le puedes dar un poquito más. Entonces le dices, entonces váyase hasta 90, pero desde 60. Entonces vaya desde 60, desde el índice 60. Y ya nos dice, bueno, pues a partir de ahí, miren que llegó a 69.64, 69.64, 0, 69.64, 41. Es decir, que el mínimo parece ser que es este. Es decir, que alrededor de 40.5, un tamaño de 40.5, hace que el costo se minimice, porque ya después empieza otra vez a crecer. Entonces que
el costo mínimo se da alrededor de 40.5 y el costo mínimo es de 69.64. Se da, o sea, con el tamaño de 40.5. Entonces en la interpretación también lo pone. Miren cómo la tabla le permite buscar dónde se minimiza, dónde se optimiza el costo. Entonces que los datos cuando están estructurados es muy fácil de leer y el estudiante no tiene que matarse mucho con muchos cálculos, en realidad se los hace la máquina. Entonces el costo mínimo se da para un tamaño de aproximadamente 40.5 por 100, aquí le dice por 100 porque el tamaño estaba en cientos, es decir, algo así como agregamos dos ceros, 405 y un cero, me quedaría como 4050. Un tamaño del pedido de 4050 hace que el costo se minimice y el costo mínimo es de para 40.5 aquí 40.5 de 69.64 de 69.64 miles de dólares. Entonces eso es por miles de dólares. Bueno, por miles de dólares, como nos dijeron allá. Entonces así ya el estudiante optimizó el problema, ya resolvió el problema con la forma tabular y con la fórmula gráfica acaba de corroborar. Entonces uno dice, pues entonces ¿en qué dominio debería graficar? Entonces le dice, no, pues mejor grafique entre 30 y 45. Entonces ya dígale, entonces mejor cambiemos el dominio entre 30 y 45. Y el epsilon, pongámoslo para que sea más precisito, pongámoslo como de 0.1, de una décima. Entonces, que grafique entre 30 y 45 porque ahí se encuentra el mínimo más fácil. Entonces así graficas y ya él te muestra una mejor aproximación. Mire que ya cuando está, bueno, aquí le vamos a decir que este es el índice, entonces le dices por ahí, para poder llegar hasta más de 40, pongámosle aquí no 60, sino ponemos 80 y este aquí 110 y miren que ya nos muestra que en 40.2 es 69.64, aquí 69.6403 bajó un poquito más y aquí 69.6400 bajó un poquito más. Entonces que en realidad el mínimo se da en 40.4, o sea, se precisa un poquito más ese valor. Mire que ya aquí en 40.5 aumenta un poquito más de hasta 72, siendo que aquí estaba en 64. Entonces que así le precisa más el gráfico a dónde está el óptimo. Entonces esa interpretación miren cómo es de buena, y así en la graficación le dices dominio contra rango y miren que ya te permite visualizar mejor porque te acercas más a donde está el mínimo y te muestra efectivamente que la gráfica si es decreciente antes de 40 y después de 40 y pico vuelve a crecer. Entonces se vuelve una forma mejor de visualización, y también bueno, ya le pones el título de gráfico y demás, pero miren cómo él ya permitió hacer el problema de responder a todas las preguntas del profesor, así de que es que esas velocidades de cambio las ve inmediatamente. Bueno, las velocidades de cambio, la velocidad con la que cambia no se nota con la tabla, pero se pueden hacer rápidamente. Miren, uno puede hacer, bueno, esas velocidades de cambio que pues con from, simpi, import, asterisco para importación masiva, declara las variables x y c a través de la función BART, diciéndole aquí cómo las va a representar, que van a ser x y c mayúscula, y ya le dices, bueno, ya tenemos la función de costo definida como una función lambda. Creo que él también la puede derivar, ensayémosla a ver si la puede derivar. Entonces le digo diff derivada de la función de costo con respecto a x. Vamos a ver si no la haya. Bueno, como una función lambda, él no lo hace. Entonces le pones la función de costo
como que le ponemos costo como una función, como una expresión de Python, pero como expresión, ya no como función lambda. Entonces le pones eso. ¿Y dónde está? Pues aquí, cuando estaba como función, aquí cuando le definió la regla de asignación de esa función. Entonces se la pones acá, y cuando la tiene así, ahí sí te la deriva. Bueno, aquí me la deriva. Vamos a ver aquí por qué me dejó así las diff de c con respecto a x, pero no nos dio 0, no nos debería dar 0. Bueno, porque la función la llamé costo como función de expresión, es decir, la llamé así. Entonces derive a esa función de costo como expresión de Python, y miren que esa ya nos da la derivada. Y cuando quiero la derivada, y como el profesor dijo, las velocidades de cambio, y la derivada de la velocidad de cambio general, pues esa derivada yo le puedo pedir que la evalúe con la función subs, que evalúe en x igual a 10, y también que la evalúe en x igual a 20, 15 y 20, y así el estudiante responda a todo. Entonces él en un momentico le hace con pedirle las instrucciones, él solito, en una sola línea, le hace esos cálculos para que él tome la decisión. Entonces así ya le digo, bueno, mire que las velocidades de cambio nos da como fracciones, que son más difíciles de leer, pero que nos muestra que esas derivadas son negativas, es decir, que efectivamente para x igual a 10, 15 y 20 la velocidad de cambio es negativa, es decir, la función en esos puntos es decreciente. Y cuando lo ponemos en forma decimal con punto eval f, este método punto eval f, aquí punto eval f, y aquí también para esta punto eval f, punto eval f, ya en forma decimal nos va mostrando que es que esas velocidades de cambio pasan de menos 38 a menos 10 y luego a menos 3, es decir, están tendiendo a 0. Entonces, que a pesar de que la función es de velocidades negativas, es decir, es decreciente en ese intervalo de 10 a 20, esas velocidades están disminuyéndose a 0, es decir, la función está decreciendo, pero su velocidad de decrecimiento está disminuyendo a 0, por decirlo así. Es decir, se está estabilizando la curva. En realidad, numéricamente la velocidad está aumentando a 0. Pasó de menos 38 y está aumentando a 0, porque el 0 es un número mayor que cualquier número negativo. Entonces, matemáticamente decimos que está aumentando la velocidad de cambio. En valor absoluto está disminuyendo a 0. Entonces, que la velocidad de crecimiento, la velocidad de cambio de la función, en realidad la rapidez de cambio está disminuyendo. Entonces, así también responde esa pregunta. Y miren que ya con estos gráficos y la tabla ya respondimos a todo. Decimos, encontrar las velocidades de cambio ya. ¿Qué implican eso? Que aumentar el tamaño del pedido disminuye la velocidad, hace que la velocidad de cambio se vaya acercando a 0. Entonces, eso también es una de las lo que implica esas velocidades de cambio. Entonces, lo que se busca es que el estudiante escriba efectivamente esa interpretación. Entonces, bueno, pues aquí le ponemos aquí la observación, interpretación, y es que las velocidades de cambio están aumentando hacia 0. Entonces, las velocidades de cambio están aumentando hacia 0, lo que implica que aumentar el tamaño del pedido está haciendo decrecer el costo, está haciendo decrecer el costo. Aumentar el tamaño del pedido, lo que implica que aumentar el tamaño
del pedido está decreciendo, haciendo decrecer el costo y está haciendo que su velocidad de cambio vaya disminuyendo a cero. Y está haciendo que la velocidad de cambio tienda a cero. O sea que probablemente, y en cero es cuando se ocurren los extremos locales, entonces está haciendo que efectivamente el costo alcance un mínimo. Entonces esa es la interpretación, y que entonces que el estudiante le dice, bueno, pues entonces el empresario debe trabajar duro por aumentar el tamaño del pedido a más de 20 para disminuir el costo al mínimo, hasta el extremo local que se pueda, ¿cierto? Entonces así, estas son las decisiones y cómo mostrar que efectivamente es el desarrollo del pensamiento computacional el que también puede contribuir a la toma de decisiones informadas de los estudiantes, a la capacidad de toma de decisiones informadas de los estudiantes. Entonces así, ponemos acá, por tanto, desarrollar la capacidad, desarrollar el pensamiento computacional puede aportar a el desarrollo de la capacidad de toma de decisiones de los estudiantes de administración de empresas. Muchas gracias. Dios los bendiga. No olviden suscribirse a nuestro canal para la didáctica de la matemática y la ciencia de datos y el machine learning. Muchas gracias.